Si pensamos en inteligencia artificial, lo primero que se nos viene a la cabeza es algo supermoderno, ¿no? Computadoras, algoritmos. Pero, ¿y si les digo que esta idea, este sueño de crear un ambiente artificial, no es de hace unas décadas, sino de hace milenios? Vamos a viajar al pasado para descubrir los orígenes de una de las ideas más potentes de nuestra era. Bueno, para entender de verdad lo que es la IA hoy, hay que ir al principio de todo. Y el origen de todo esto es una pregunta. Una pregunta que, ojo, no es nada nueva. Es algo que nos ha estado rondando en la cabeza como humanidad por siglos. Y no, esta pregunta no nació en un laboratorio del siglo XX, para nada. Sus raíces son mucho, pero mucho más profundas. Piénsenlo. Antes de que existiera siquiera la primera computadora, ya había filósofos, alquimistas, hasta poetas, todos dándole vueltas a la misma idea. ¿Será que la inteligencia o incluso la conciencia puede ser creada por nosotros, los humanos? Y miren, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Esto no es de ayer. Estamos hablando de mitos griegos con sus autómatas de bronce, de máquinas lógicas en la Edad Media, de las primeras calculadoras del Renacimiento, hasta llegar a la famosa conferencia que por fin le puso nombre al asunto. La idea de, digamos, mecanizar el pensamiento ha estado ahí, siempre. Pero a ver, vayamos todavía más atrás. Antes de la lógica, antes de las máquinas, ¿dónde estaba esta idea? Pues estaba donde empiezan muchas grandes ideas, en la imaginación. La mente humana ya jugaba con esto desde mucho, mucho antes, en mitos y leyendas increíbles de todas partes del mundo. Es que es increíble ver cómo estas historias nos muestran una fascinación, casi una obsesión humana. Pensemos un segundo. Talos, el gigante de bronce que protegía una isla. El golem, traído a la vida desde el barro. O el tacuín de los alquimistas islámicos. Uf, todos al final apuntan a lo mismo. A ese deseo profundo de crear seres artificiales que tuvieran algo, una chispa de inteligencia, de vida. Ok, pero los mitos y las leyendas eran solo eso, el comienzo. El verdadero salto, un salto gigante, vino en el siglo XVII, y vino de la mano de un filósofo increíble que se propuso algo radical, tomar esa fantasía y, por primera vez, tratar de convertirla en un sistema, algo lógico, algo formal. Y todo parte de esta idea de Thomas Hobbes, que en su momento fue una bomba. La razón no es otra cosa que cálculo. Imagínense, estaba sugiriendo que pensar, en el fondo, era como hacer matemáticas, una simple operación. Y claro, esto abrió la puerta a una forma totalmente nueva de ver cómo funciona la mente. Y quien agarró esa idea y la llevó al siguiente nivel fue Gottfried Wilhelm Leibniz. Él se imaginó algo que llamó la característica universalis. ¿Qué era esto? Pues nada menos que un lenguaje perfecto, universal, que no solo serviría para traducir ideas, sino que sería un mapa de la estructura misma del pensamiento racional. Para Leibniz, el potencial de esto era revolucionario. No hay otra palabra. Piensen, si toda la razón se puede mapear en este lenguaje, entonces las discusiones filosóficas más enredadas se podrían resolver como quien resuelve una suma, sin discusiones, sin opiniones, solo sentarse y decirse, a ver, calculemos, sería el fin de los debates interminables. La verdad es que su proyecto era una locura monumental. Quería crear un sistema formal para todo el conocimiento. Él lo llamaba el alfabeto de los pensamientos humanos. La idea era que cada concepto básico tuviera su propio símbolo, y las ideas complejas se construirían simplemente combinando esos símbolos, casi como si armáramos una oración con palabras. Claro, con todo esto es súper fácil ver por qué a Leibniz lo llaman el abuelo de la IA. Suena lógico, ¿no? Pues bien, aquí la historia da un giro que nadie se espera, porque esta idea tan común de que él es el abuelo de la IA se le escapa un detalle que no es menor, es crucial, un detalle sobre lo que él de verdad estaba buscando. La realidad es que el objetivo de Leibniz era radicalmente diferente a lo que busca gran parte de la IA hoy. Y lo digo así de claro, él no estaba intentando construir una mente. Y no es una interpretación, él mismo lo dejó clarísimo con su famoso argumento del molino. A ver, él decía, imaginemos una máquina que piensa. Ahora, hagámosla tan grande como un molino para poder caminar por dentro. ¿Qué veríamos? Pues engranajes, palancas, piezas moviéndose, pura mecánica. Pero, ¿dónde está el pensamiento? ¿Dónde está la conciencia? No la encontraríamos. Y esa es la clave de todo. Para Leibniz, la mente no era algo que se pudiera explicar con mecanismos. Y aquí llegamos a la gran diferencia, la distinción clave. Para Leibniz, su sistema de cálculo no era un modelo de cómo funciona la mente. Para nada. Era una herramienta externa, como un martillo o un telescopio, pero para pensar.
algo para ayudar a la razón humana. En cambio, gran parte de la IA moderna busca justo lo contrario, crear un modelo que replique la mente humana. O sea, para ponerlo más simple, él no quería construir una mente artificial, lo que quería era construir un mejor andamio para que nuestras mentes, las mentes humanas, pudieran razonar mejor. Su sistema era como una receta, un cómo deberíamos pensar para llegar a la verdad, no una foto de cómo pensamos en realidad. Y para él, confundir la herramienta con la persona que la usa era un error de categoría, un error garrafal. Y lo más increíble de todo esto es que esta diferencia de la que hablamos, que nació allá por el siglo XVII, no es solo una anécdota histórica. Para nada. De hecho, define a la perfección los dos grandes caminos, las dos grandes corrientes que la inteligencia artificial ha seguido desde entonces hasta hoy. Por un lado tenemos el camino de Leibniz, la IA como herramienta. Este camino se enfoca en crear sistemas cada vez más potentes que nos ayuden a nosotros, que aumenten nuestra inteligencia. Y por el otro lado está el segundo camino, la IA como modelo de la mente. Este busca el gran sueño de crear una inteligencia artificial general, una máquina que piense por sí misma, que replique la conciencia. Son, digamos, dos caras del mismo sueño antiguo, pero que nos llevan a lugares completamente distintos. Y así es como ese sueño tan antiguo sigue vivo. Y nos deja con esta pregunta que hoy es más importante que nunca. A medida que la IA sigue avanzando, ¿qué estamos construyendo? ¿Mejores herramientas para nosotros? ¿O estamos intentando construir mentes nuevas? Esta vieja distinción de Leibniz al final no es solo historia. Es quizás el debate central que va a definir no solo el futuro de la inteligencia artificial, sino también el nuestro.